Bueno, de mi parte, primero agradecerles. Mi nombre es Kendall Ruiz Jiménez, para los que no me conocen, yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho y para mí es un privilegio que estén acá, por cuanto nosotros lo que pretendemos justamente es que ustedes tengan capacitaciones y formaciones que esté al alcance de ustedes y que les dé la dicha de aprender de profesionales de alto calibre como los que tenemos en esta mesa y los que se van a sumar también en la mesa. Tal vez comentar un poco sobre la asociación. La asociación está también avalada por la Federación Iberoamericana de Abogados, en el cual suscrito soy delegado y Rafael Rodríguez es el vicepresidente regional y el presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica es el vicepresidente de Costa Rica. Entonces, la asociación pues ha hecho convenios ya internacionales y todas las certificaciones que se emiten en el año, a partir del año 2020 van con doble acreditación, tanto de la Asociación Internacional como la nuestra. Otro punto importante que es más para el año 2020 es que estamos tratando de cambiar la formación de los abogados. No nos vamos a quedar únicamente en el tema de derecho sustantivo ni tampoco el tema procesal, sino ir más allá de algunos aspectos esenciales de los abogados. El manejo de las emociones, el tema de la tecnología. El tema de las emociones y la tecnología, tal vez ustedes dirán, pero ¿cómo? Hay momentos donde en un juicio yo he logrado que alguien, un litigante de 30 años, cuando yo tenía tal vez 3 años de haber estado litigante, saliera de quicio y perdiera precisamente el control de la audiencia y claramente el caso a futuro. Entonces, ¿cómo manejar las emociones? Son algunas cosas las que vemos. La tecnología, los abogados nos estamos quedando. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, sé que otros países también de Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, tienen distintos medios tecnológicos. El caso de Costa Rica es que ahora tenemos cómo crear sociedades en línea, cómo registrar los matrimonios en línea, cómo hacer traspasos en línea, los expedientes digitales. Entonces son como factores que de repente los abogados nos alejamos de esto y tampoco sabemos qué plataformas nos pueden servir para realizar los trabajos día a día, que inclusive nosotros podemos tener una videoconferencia sin tener que pagar una plataforma y citar a un cliente con una videoconferencia. Entonces son como detalles que queremos darles a los profesionales en derecho. Y por último también el tema de imagen de los abogados ante los clientes, ante los colegas y demás con el manejo de redes sociales. Cada uno de los comentarios que ustedes hacen en páginas públicas son públicas justamente. Entonces, si pones su nombre en Google, por ejemplo, se van a dar cuenta de un criterio suyo y eventualmente puede ser algo que puede traer algún conflicto o alguna situación particular. Entonces, ¿cómo manejar esas comunicaciones? ¿De qué manera hacerlo? Entre otras cosas. Pero esos son algunos puntos que queremos abordar para el año 2020. Ahora bien, ya entrando propiamente con el convenio académico de Costa Rica y Perú, que vamos a tocar la importancia del adecuado manejo de la prueba en los procesos penales. Quiero agradecerle de verdad a los panelistas por estar por acá, por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos con nosotros. Sumamente agradecido de parte de la asociación y la Federación Iberoamericana de Abogados también. Vamos a tener una agenda que va a ser moderada por el licenciado Rafael Rodríguez Salazar y tendremos con los temas la prueba del dolo por el magistrado William Quiroz de Perú. Muchísimas gracias, doctor, por estar presente acá. Los testigos ocultos en la investigación penal, doctor Hugo Ambrosio Bejarano de Perú. Muchísimas gracias, doctor. Entrevista de víctimas en proceso de violencia de género y familiar, doctor Edson Rivera de Perú. Doctor, también muchísimas gracias. La teoría general del proceso en la audiencia de pruebas del magistrado Gerardo Sánchez Porturas de Perú. También muchísimas gracias, esto es en civil. La entrevista a los testigos de edad en procesos penales en la etapa de juicio. Aquí tenemos como invitado al magistrado Álvaro Burgos Mata de Costa Rica, recién electo como magistrado en la sala tercera. También vamos a tener al doctor Alfredo Araya con el tema de valoración probatoria en delitos sexuales. Doctor, muchísimas gracias por tomarse su tiempo y brindarnos este valioso tema. Y el moderador Rafael Rodríguez Salazar nos hablará sobre la teoría del caso y la importancia de los elementos probatorios. Estos temas han sido abordados no solamente como los vamos a abordar aquí en Costa Rica, sino se han llevado ponencias fuera del país, inclusive el caso de Rafael pues va a llevar este tema a Acapulco, que fue citado a una conferencia por la Federación Iberoamericana de Abogados, así como los distintos doctores también han expuesto esto no solo en Costa Rica, sino en otros países por la valía de estos temas. Sin más preámbulos y para iniciar con los temas, que es lo que nos interesa, les agradezco a ustedes por el tiempo. Doctores, el panel es todo suyo. Rafael.
Muy buenas tardes a todos y a todas, los abogados, estudiantes, colegas que nos acompañan, a los invitados especiales del Perú que han estado desde el día de ayer y hoy en los tribunales de justicia viendo un poco de lo que son las audiencias orales en nuestra Corte Suprema de Justicia. Cuando decidimos establecer la temática de este seminario, dada la posibilidad que teníamos de la visita de un grupo de colegas del Perú, don William Quirós nos trae el tema de la prueba del dolo y nos hizo un ofrecimiento de algunos temas de especial relevancia para efectos de lo que es el manejo de la teoría del caso, los elementos probatorios, los elementos fácticos, los elementos jurídicos que se requieren en lo que nosotros hemos venido conociendo a través del tiempo como la teoría del caso en los procesos. Cuando estudiamos, y nosotros como estudiantes, no vemos la teoría del caso como una teoría que esté establecida en nuestros códigos procesales como parte del elemento, sino que está integrada dentro del mismo razonamiento que se da de la forma en que tienen que establecerse las pruebas, los hechos, las acusaciones y la relación de todo lo que hay. Hemos estado interesados en saber, hablar, en prepararnos para lo que es la litigación oral y se nos ha olvidado un poco establecer ciertamente por qué es que tenemos que aprender a hablar en un juicio y dejamos por fuera todo lo relacionado con la teoría del caso y con la teoría del delito. Y a veces hablamos bonito, pero no centramos esta idea en qué es lo que queremos. Entonces, la idea de traer una serie de conferencias y una serie de elementos que nos permitan a nosotros poder comprender cómo valorar la prueba, cómo valorar hechos, cómo presentarla y cómo dirigirla, y cuál es la perspectiva que tienen en este caso los jueces como don William Quirós, como don Alfredo, que nos vienen a hablar específicamente de este tipo de situaciones, nos permiten a nosotros poco a poco ir interactuando e ir conociendo más en fondo qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que los abogados tienen que hacer. He sido partidario de establecer una defensa activa a como el Ministerio Público es activo en su parte acusatoria y hemos hecho crítica de la forma en que en muchas ocasiones los juzgados con la presentación de la prueba hacen una errónea valoración de esta, pero en muchas ocasiones con la forma en que nosotros presentamos la prueba, en que nosotros queremos ver que todos estos datos informativos que se llevan al proceso están y en muchas ocasiones no sabemos cómo hacérselas percibir al juez y eso es lo que queremos con ello. Vamos a empezar con un tema de suma importancia por parte del doctor Alfredo Araya Vega, el tema la valoración probatoria en delitos sexuales. Es sabido que en nuestra jurisprudencia ha privado en mayoría de las resoluciones el hecho de que el testimonio creíble de la víctima es suficiente para establecer la responsabilidad del hecho. Y con ese testimonio creíble por parte del tribunal es suficiente para establecer una sentencia condenatoria. Este testimonio único, creíble y que el tribunal establece suficiente para nuestros efectos y para una percepción muy personal, es contrario a lo que establece nuestra Constitución Política y nuestro Código Procesal Penal cuando habla de un estándar de prueba suficiente para determinar esa responsabilidad. Y entonces tenemos que cuestionarnos si ciertamente una sola manifestación creíble es suficiente para determinar esa responsabilidad. Esto es parte, don Alfredo, de lo que nosotros en la valoración que se tiene que hacer a nivel de la prueba por parte del juzgador en delitos sexuales, lo que tenemos que valorar. O sea, ¿qué tan suficiente es ese testimonio de una persona en juicio para establecer esa responsabilidad? Don Alfredo Araya
Es juez titular del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, Costa Rica. Es profesor universitario en materia penal y procesal penal, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, magíster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho de la Universidad de Ciencias Jurídicas de México, doctor honoris causa de la Universidad del Valle en México, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Emilio Valdizán Huanaco en Perú. Tiene un doctorando en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, tiene un doctorando en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, es conferencista internacional, ha participado en más de 80 conferencias internacionales en diferentes países de Latinoamérica, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, y en más de 100 cursos de capacitación nacional e internacional. Es autor de alrededor de 70 artículos en materia penal en revistas especializadas en Latinoamérica y autor de 4 libros que se encuentran en nuestras librerías en relación con el proceso expedito de flagrancia, entre los más destacados que se han publicado no solo en Costa Rica, sino que en Perú y en México. Don Alfredo nos trae el tema de la valoración probatoria en delitos sexuales. Don Alfredo, el auditorio está para usted. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rafael. Primero que todo, agradecer a la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, en manos de su presidente, don Kendall Ruiz Jiménez, también las personas que me acompañan en la mesa el día de hoy, don Edson Rivera, gran amigo de Huancayo, don Gerardo Sánchez, don Hugo Ambrosio y don William Quiroz Salazar, con quien me une gran cantidad de amistad. Hemos participado ya en diferentes lugares e incluso escribiendo en diferentes oportunidades. Así que, William, bienvenido nuevamente a tu casa. Es un honor para nosotros que nos hagas el honor nuevamente de presentar tu libro de La Prueba del Dolo. Ya recordarás que acá en Costa Rica publicamos tu primera edición y haremos lo posible para que esta segunda edición también nuevamente sea publicada. Sé que viene bien mejorada, así que será un compromiso propio el que así se haga. La presentación que me ha hecho don Rafael es casualmente una de las principales preocupaciones que tienen los abogados litigantes, y es cómo determinar la credibilidad de un testigo, sobre todo en delitos sexuales, donde hemos señalado que el umbral probatorio es inferior al que tradicionalmente, a ver hacia dónde dirijo, ayúdame, Rafa. Eso ocurre a veces, ¿verdad? Si no lo prendemos no funciona. Muy bien, gracias. ¿Cómo determinar que un testimonio es creíble y qué criterios utiliza el juez, finalmente, que es el que nos dicta la sentencia, para considerar que es creíble? ¿Qué control podemos ejercer como abogados de esa resolución? Porque tradicionalmente está plagado de estereotipos, de subjetividades o de frases trilladas, como el tribunal le merece absoluta credibilidad al testimonio de la víctima porque ha sido consistente, porque ha recordado los eventos. Bueno, pero en caso de que no lo recuerde, no importa, se justifica por el transcurso del tiempo, porque ha demostrado una solidez en su testimonio. Cuando no es así, entonces dice, bueno, no ha estado sólida, pero hay factores que estaban en ser víctima de violencia de género, víctima de agresión sexual, que justificarían su relato. Es decir, en cualquiera parece, en esos criterios psicológicos, subjetivos, que no habría una justificación posible. Y por ende, casi que cualquier persona acusada de cierto tipo de delitos, en especial los más sensibles, violencia de género o delitos sexuales, estaría condenada finalmente a lo que se le acuse. Sobre todo porque el transcurso del tiempo, si es poco porque recuerda, si es mucho porque no recuerda, estaría algún grado de validación. Esta agenda que está atrás es lo que pretendo desarrollar. Sé que ustedes lo que quieren es escuchar a William, así que algunas cosas las pasaré bastante rápido. Lo primero, iniciaremos con aquel latinajo testius unus, testius nullus, que es el testigo único, es testigo nulo, que es parte de lo que Rafael nos advertía, de si un único testigo sería suficiente o no para una condena. Hay alguna cita, incluso bíblica, donde esto proviene obviamente de sistemas inquisitoriales, donde más o menos dice la Biblia, si no se te escucha,
toma todavía contigo 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o más testigos. Bueno, parece requerir entonces que para poder acreditar un hecho, con un único testimonio será insuficiente. Posteriormente, ya en la etapa de la ilustración, empezamos a hablar de valoración racional de la prueba. Es decir, pasamos de aquellos elementos de carácter subjetivo del juez a criterios de mayor racionalización. Y el principal exponente es Jeremy Bentham, cuando hablaba que colocan al juez en la necesidad de pronunciar una sentencia contra su propia convicción. ¿Por qué? Porque el juez podía estar altamente convencido de una determinada postura, pero tiene que justificarla. Y si no tiene cómo justificarla, estaría condenado finalmente a absolver en caso de que considere que eso no sucede. Esto nos lleva a un riesgo que pasa cuando solo hay un único testigo en los casos. Finalmente, ya en las codificaciones, lo que se dijo es, hay una apreciación libre judicial de la prueba, es decir, que el juez tendría un ámbito de amplitud suficiente para poder pronunciarse. Esto es básicamente lo que nosotros seguimos y esto lo que nos lleva es a las reglas de la sana crítica racional. Es decir, ¿qué criterios utiliza el juez bajo las reglas de la sana crítica racional para considerar que un único testigo sería creíble? Lo que Rafael nos advertía es si el testigo único contraría o no el principio de presunción de inocencia, porque si el juez está sometido o no a dar mayores explicaciones sobre la forma en que resuelve o si requiere de una necesidad objetiva al momento de resolver. Acá yo les propongo un voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que es el 2019-2249 de las 9:30 del 12 de diciembre. Este voto en realidad lo que hace es hacer un recuento de los diferentes votos que hemos emitido en apelación con la mayoría de redacción mía, que contiene tanto de Guadalupe como de Cartago, sobre qué criterios son los criterios racionales en la valoración de la prueba. El primero es la credibilidad subjetiva, es decir, si el sujeto que acusa un hecho tendría razones espurias para denunciar a una persona o si su testimonio podría estar debilitado por algún tipo de factor sensorial, discapacidad o incluso cuando hablamos de perspectiva de género, por ejemplo, el tema del encapsulamiento de la víctima o el síndrome de acomodación. Si tendría razones de enemistad, venganza, odio, obviamente en esas circunstancias ese testimonio ya resulta menos creíble, menos fiable, que eso es lo que Rafael venía a cuestionar. ¿Cómo hacemos para poder determinar si el testimonio en sí mismo sería suficiente? Bueno, si hay razones de enemistad manifiesta, odio, resentimientos o algunas particularidades del testimonio, podríamos aquí cuestionar esa condición. El segundo elemento es la verosimilitud del testimonio, es decir, esa coherencia interna del relato con la lógica y la plausibilidad de su declaración. Este quizá viene a ser uno de los aspectos más trascendentales que vamos a llegar en las conclusiones de esta exposición, y es si el testimonio único requiere o no actos de corroboración interna y externa. El tercero es la persistencia y la incriminación, tiene que ver con la posibilidad de que la persona que ha venido a formular una acusación ha mantenido un relato único y estable a lo largo del tiempo. Es decir, si logramos advertir que hay diferencias notables entre lo que denunció y lo que señaló en juicio, obviamente ya ese testimonio tendría algunas debilidades en cuanto a su persistencia. Estos criterios, valga señalar, son los criterios racionales de la prueba, son los que viene a seguir casi que el gurú del derecho probatorio, que es Michele Tarufo, Jordi Ferrer, Jordi Nueva Fenol, Carmen Vázquez, la mayoría de la Escuela de Girona. ¿Por qué prefiero hablar más de fiabilidad que de credibilidad? Porque en realidad tenemos que hablar de hacia quién se convence, es decir, qué criterios son los que requiere el juez para poder ser convencido. Recordemos que los razonamientos judiciales requieren un criterio de universalidad. Esto quiere decir que debe servir como justificación para que cualquier otra persona en las mismas condiciones resuelva de igual manera que lo hizo el juez. Y eso no lo lograríamos con criterios de carácter subjetivo, sino que requerimos criterios de racionalidad, es decir, criterios objetivos que cualquier otro juzgador, analizando la sentencia, llegaría a la misma conclusión que lo hizo el ACU.
De allí la importancia de que sigamos criterios racionales, contrastables y susceptibles de confirmación y de refutación. Por eso, en lugar de credibilidad, prefiero hablar de credibilidad sea objetiva o de fiabilidad, mejor como un término más adecuado. Elementos externos, elementos de corroboración externa. Sí, es del criterio de quien emite esa conferencia que el testimonio único de una persona no podría bastarse con su propio relato, porque bajo las reglas de la sana crítica racional requerimos actos de corroboración externa que permita dar apariencia de su relato de manera suficiente. No podríamos sustentarlo desde aspectos personales. Algunas partes vienen a señalar que se puso nervioso la persona, que sudaba, que movía sus manos. Todo el lenguaje kinésico podría ser un factor, pero no puede ser el único, porque una persona al momento de declarar podría estar nervioso porque es la primera vez que asiste a un tribunal de justicia y no necesariamente porque esté mintiendo. Es decir, esos factores tendríamos que dosificarlos y ponderarlos a la luz de otros elementos de prueba. Y aspectos relativos al testimonio. Uno de ellos es la coherencia y otro es la corroboración. La coherencia tiene que ver con la posibilidad de valorar el relato a lo interno. Es decir, si su relato constituye de las reglas de la lógica un testimonio confiable y que sea a su vez corroborable por otro elemento de prueba adicional. Por ejemplo, piensa en un delito sexual, la revelación. La persona menor de edad que es víctima de un delito sexual le revela el hecho a su madre y tendríamos un elemento adicional al propio testimonio de la víctima. Y el de corroboración nos habla de una coherencia más corroboración para entender cómo debe ser la motivación judicial. La fiabilidad del testimonio desde la óptica externa toma en cuenta datos objetivos verificables que presten apoyo a lo que esa persona declara. Y por supuesto, el tercer elemento, la valoración conjunta. No basta con que un elemento de prueba sea suficiente, sea fiable, si al momento de corroborarlo con otros elementos resulta que no es del todo sólido. Es decir, para que una sentencia requiera la motivación suficiente de certeza, se requiere que el testimonio en sí mismo, el testimonio único, resulte fiable, pero al momento de corroborarlo contra otros elementos, resulta igualmente sólido. En cuanto a la suficiencia del relato, aquí tendríamos que estarnos a determinados supuestos, por ejemplo, de violencia de género. Por ejemplo, qué coherencia interna tuvo el relato que afirma la víctima sufrió, su grado de exhaustividad, su persistencia en el tiempo y si son o no suficientes para acreditar la hipótesis acusatoria. No bastaría con decir me golpeó o como dicen, él me dio un beso y yo únicamente lo que recuerdo es que él me besó. Tendríamos que obtener del testimonio datos objetivos externos corroborables para que ese testimonio tenga la suficiencia probatoria, es decir, la consistencia necesaria para la acreditación. Acá me cuestiono si es necesario o no que además de único testigo requiramos algún elemento de prueba científico, por ejemplo, algunas pruebas de carácter psicológico o psiquiátrico que, apoyada en metodología verificable, determinen que el testimonio de la persona resulta o no fiable. Acá los cuidados de la prueba científica ya lo sabemos, en su mayoría algunas de las pericias, sobre todo del Poder Judicial a nivel psicológico, son de carácter conductual, únicamente a través de una entrevista y no de ningún tipo de metodología, y eso hace endebles esos peritajes, aunque normalmente los abogados defensores tampoco los cuestionan como tal. Y eso genera que no tengamos las suficientes reglas de litigación suficiente para que el abogado defensor cuestione cada uno de los elementos de prueba a partir de otros elementos. Y también deberíamos considerar, cuando hablamos de suficiencia de relato, la relación de asimetría o dominación que puede estar la víctima, obviamente en este equilibrio. Tendríamos algunos estereotipos de género, por ejemplo, sesgos o estereotipos positivos o negativos. Alguna gente se ha atrevido a señalar en sentencias, por ejemplo, que mujeres son pasivas sexualmente, como tesis de principio. Eso no tendría obviamente ningún tipo de
criterio de verosimilitud o de suficiencia, que las mujeres tienden que resistirse necesariamente activa o físicamente a una agresión sexual, que pasaría con la víctima que simplemente queda en shock, entonces no podría acreditarse un delito, o mujeres que se encuentran en estado de consentimiento permanente frente a alguna actividad sexual, es decir, cuando le dice que no, si debemos entenderlo como un tal vez, como un convénceme, o como inténtelo de nuevo, que quizás le diga sí. Estas formas de construcción por parte de algunos jueces obviamente visualizan un sesgo cognitivo y un estereotipo desde el punto de vista de género. Hay dos casos, uno del caso del campo algodonero y otro del Tribunal Europeo, donde hay algunas afectaciones sobre esta índole, por ejemplo, déficits investigativos. Se decía en el caso del campo algodonero que eran mujeres que, bueno, se habían ido con sus novios, en realidad no estaban desaparecidas, era que se habían ido con sus novios. O que si hubiera sido una mujer buena de casa, no tendría esos problemas, en el caso de las mujeres desaparecidas. O decía la policía que no se investigaba porque en realidad si vestía de esa manera es que esa misma mujer se buscaba esas consecuencias. Igual hay críticas en el Tribunal Europeo a Bulgaria, por ejemplo, de que la víctima no se resistió a la agresión sexual y que eso debilitaría en sí mismo el testimonio por no haberlo hecho. Algunas también deficiencias de carácter, no quise sobrecargar las filminas, pero hay varios casos de la Corte Interamericana donde se critica a la víctima o donde se critica más bien a la policía por no haber hecho actos de investigación previos o corroborativos del testimonio de la propia víctima. Aquí van a encontrar en esta filmina algunos criterios de cuestionamiento de la fiabilidad de las pruebas científicas que se emiten. Si, por ejemplo, las reglas de CBCA o la SBA, que son formas de evaluación del testimonio, y si resultarían unos suficientes para determinar la credibilidad. En mi criterio, en realidad, las pruebas forenses deberían tener por norte más bien preguntarse lo siguiente: si, de acuerdo con la víctima, puede estar o no condicionada para poder fabular un testimonio. Esa sería una pregunta muy interesante. Si el perito a nivel psicológico podría o no determinar si tiene o no condicionamientos, si tiene algún impedimento para prestar su testimonio en juicio, o si tiene algún impedimento para conocer la trascendencia de los hechos que denuncia. Normalmente eso no lo contienen las pruebas científicas. A modo de conclusión, la valoración probatoria exige, con independencia de la clase de víctima y tipo de delito, la corroboración del testimonio. Es decir, no podríamos asegurar que únicamente con el mero relato resultaría suficiente. Requerimos que ese relato resulte corroborable por algún otro elemento objetivo externo. ¿Por qué? Porque las reglas de la sana crítica racional exigen como un criterio de certeza absoluta para la culpabilidad de un sujeto que se determine la fiabilidad del testimonio, y únicamente es posible determinar la fiabilidad a través de la corroboración externa. Lo segundo es que los testimonios no corroborables, testigos únicos, el control judicial de ese umbral debe ser mayor, de modo que se equilibre la presunción de inocencia y los derechos de la víctima. Ojo, no podremos señalar bajo una tesis de ponderación de intereses que, bueno, como es un delito sexual, no importaría acá que no haya sido corroborable o que su mero relato resulte con esa forma tan simple de señalar el acto como suficiente. Lo tercero es que la presunción de inocencia como regla de juicio incorpora un determinado estándar probatorio. Es un derecho absoluto, no modulable, ni matizable, ni sometido a ponderación de intereses en conflicto. Es decir, no podemos poner la balanza por debajo de los derechos del imputado simplemente por querer señalar es un delito sexual, es una persona bajo violencia de género, y bajo ese criterio disminuir el umbral probatorio necesario para la certeza absoluta. Y lo último es señalar que es deber de los estados llevar a cabo investigaciones diligentes y efectivas para establecer los hechos en violencia de género. Es decir, no le corresponde a la defensa demostrar su inocencia. Es el Estado quien tiene el deber legal de acreditar las acusaciones y ofrecer los elementos de prueba para ello. Quise hacer una exposición muy pequeña porque sé que la noche es larga y que ustedes realmente quieren escuchar a William. Muchísimas gracias, desde ya me excuso, debo ir a dar lecciones, así que me retiro, pero llego al Agape.
Don Alfredo, bajo esta perspectiva de la información que usted nos brinda, en una buena teoría del caso en donde el Ministerio Público lo que tiene como base de datos para efectos de su teoría incriminatoria, que es normalmente solo la denuncia que presenta la víctima, el relato de cuando tenemos un menor de edad, que generalmente es acompañado por la denuncia que presenta su madre, su padre o la persona que se enteró de esto, que es la revelación, que para mis efectos la denuncia y la revelación es un hecho bastante importante para acreditarlo. Y en una buena teoría del caso, la defensa generalmente se queda pasiva. La defensa se nos queda pasiva desde el punto de vista de el hecho de que se queda esperando la presentación de la denuncia, se queda esperando los datos y no se queda haciendo una verificación de prueba que permita desacreditar esos datos que se tienen en relación con la prueba que se está dando. Perdone un momentito, don Álvaro, vamos a darle la bienvenida a don Álvaro Burgos, que nos está acompañando en las excusas de él. Agradecimiento porque don Álvaro Burgos viene saliendo de su sesión de corte plena y ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy día por acá. Muchas gracias, don Álvaro. Don Alfredo explicaba de que la defensa generalmente se queda pasiva y se contenta con únicamente esa manifestación que tiene la víctima, esa corroboración que hace el Ministerio Público, y con eso quiere ir a juicio. Se va a una audiencia preliminar en donde es en esta audiencia preliminar en donde trata de generar alguna prueba de algunos testimonios de personas que conocen al imputado, que dicen que es muy buena gente, pero que no tienen ninguna situación de desacreditación de prueba que se está presentando en relación con el testimonio o en relación con la revelación. En una buena teoría del caso, usted como juzgador, ¿cuál es la recomendación que nos da a quienes estamos defendiendo poder aportar para poder hacer una desacreditación clara de esos hechos? Muchas gracias, Rafael. Quizá uno de los retos mayores que pueda tener Costa Rica es que la mayoría de defensas, sabemos que el 99% de las defensas son defensas públicas y que existe limitación para tener investigadores para realizar los hechos. Pero el 1% de casos que tramitan abogados defensores, a mí me resulta muy sorprendente que nunca tengan un equipo interdisciplinario para llevar a cabo esto. Existen resistencias en nuestros sistemas acusatorios garantistas que deberían ser bastante adversariales de poder promover que la defensa pueda realizar actos de prueba, tener un investigador privado, realizar entrevistas de testigos. ¿Qué pasaría en el caso de una persona menor de edad? Supongamos que el Ministerio Público tiene una persona menor de edad por un delito sexual y ofrecen a su madre a quien le reveló el hecho. Resulta de interés para la defensa cuál fue la visión que tuvo la maestra de esa persona menor de edad. Saber si tuvo algún tipo de afectación en la escuela, si tuvo algún tipo de comportamiento sexualizado durante el desarrollo de las lecciones, si se notó distraída, llorosa. Esos aspectos resultan altamente relevantes y si la defensa no se los promueve a través del Ministerio Público el cumplimiento de entrevistas, también podría perfectamente, y no existe ningún tipo de limitación legal para que la defensa cumpla esos actos de investigación. Obviamente tiene limitaciones. Ustedes no pueden como obtener un investigador privado e ir a entrevistar a una víctima menor de edad sin informarle al Ministerio Público de manera previa. Para eso se realiza y hay reglas ya establecidas de cómo atender personas menores de edad a través de una cámara de GESEL, pero debería la defensa hacerse acompañar también de consultores en el momento en que se realiza esa denuncia inicial para poder obtener la información de calidad o tener peritos también para que ponderen ese testimonio, puedan inmediar la prueba y poder emitir pericias. Yo creo que una de las principales carencias que uno puede observar como juez es esta forma en que los abogados, sea públicos o privados, no producen actos de prueba en fase investigativa. Tenemos quizá muy buenos abogados defensores en fase de juicio que tratan
y que no tienen ni siquiera una teoría del caso. Cuando llegan no tienen ni siquiera teoría del caso, sino que van a pescar a juicio a ver qué logran obtener del testimonio. Para ese momento quizás ya es muy tarde. Por eso es que la preparación, la teoría del caso lo que requiere es una preparación previa, y eso se obtiene obviamente atendiendo los casos desde el inicio. Obviamente en el caso de los defensores privados, ustedes pueden ser contratados en cualquier momento, puede ser al inicio del proceso, ojalá en el mejor de los casos, y si no en fase de juicio, porque decidieron ya no contar con un defensor público que tiene 400 causas y que quizá no los ha ido a entrevistar a los testigos de descargo, que quizá le dijo no ofrezca prueba, no se preocupe, vamos a juicio a defendernos. Entonces, tendría que determinarse el tipo de etapa procesal en que se encuentra y valorar la defensa qué actos son los que requiere para la demostración de su tesis alternativa. Muchas gracias, don Alfredo. Efectivamente, parte del error que cometemos los defensores es precisamente que cuando llevamos al imputado a indagar, que es el momento en que tal vez podamos hacer con el conocimiento que tenemos de la denuncia, el ofrecimiento de prueba que hay, pero nos quedamos para presentar esa prueba, generalmente una audiencia preliminar, no dando paso a una investigación que debería darse dentro de esa fase, sino que tratando de llevar esos actos de investigación a juicio, y no es ahí donde tenemos que llevarlo. Entonces, por eso es que hablamos de que en la teoría del caso, la defensa tiene que ser activa y la defensa tiene que generar algún tipo de prueba. Nos quedamos con los dictámenes periciales psicológicos forenses que se realicen, que hoy día efectivamente lo único que llegan a decir es si el menor tiene capacidad de brindar un testimonio en juicio y cómo tiene que brindarle un juicio. No estamos valorando credibilidad del testimonio porque tenemos resoluciones de la Sala Tercera que indican que el perito judicial, el psicólogo forense, no está para valorar credibilidad porque la credibilidad se da en juicio específicamente. Pero sí tenemos la posibilidad de determinar si los instrumentos psicológicos que se aplicaron en una valoración psicológica que al final nos dice que el testimonio es coherente y que es comprensible y que tiene un poco de atención en relación con lo que está manifestando, de ver si los instrumentos que están valorándose para estos efectos están estandarizados para Costa Rica, tienen validez, tienen confiabilidad, y ahí es en donde efectivamente nosotros tenemos que ser activos. Si tenemos que rebatir un dictamen pericial, pues tenemos que rebatirlos conociendo precisamente los resultados que las diferentes baterías psicológicas nos dan, y eso es parte de lo que nosotros en una buena teoría del caso podemos establecer para determinar que lo que un psicólogo nos está indicando no es correcto. Yo nada más les dejo por ahí la inquietud. Yo sé que don Álvaro Burgos es un psicólogo forense, en el entendido de que en Costa Rica las baterías de pruebas psicológicas que se dan no están estandarizadas para la población costarricense. Y entonces esta falta de estandarización puede ser un elemento no confiable, no de validez y al final de cuentas única y específicamente un instrumento que se está utilizando con parámetros de carácter internacional y no bajo aspectos de carácter nacional. Don Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. La presentación de don Alfredo va a pasarse en las redes, está haciendo este evento grabado, vamos a tenerlo en YouTube y se les va a hacer llegar a cada quien. Permítame un momentito, don Alfredo, nada más porque nos faltó coordinar una cuestión. La asociación, como agradecimiento, don Alfredo, por su participación, le va a hacer entrega de un presente y un certificado. Muchas gracias a usted. Doña Amanda, por favor. Muchísimas gracias a la asociación y a todos y a todas.